Que estamos de Año Nuevo. Uy, un aplauso al Señor por eso. De verdad que sí. Algunos están preguntando cómo así que Año Nuevo, ¿de qué están hablando? Pero realmente hoy se celebra el Año Nuevo judío. Es el día de Rosh Hashanah, se llama la fiesta, ¿verdad? Y es una fiesta bien especial para los judíos porque celebran realmente el aniversario de la creación del hombre. Es increíble, nosotros nunca nos ponemos a pensar en esas cosas, ¿verdad? Y para ellos estamos en el año 5783, entramos en el año 5783, ¿no es cierto? Y ellos consideran que dentro del calendario universal estamos en el año 5993, o sea, faltan 7 años para completar el sexto milenio de la creación del mundo, de la creación del mundo como Dios lo estableció para el hombre. Amén. Y esto es bien especial, nosotros casi no nos ponemos a pensar sobre estos temas, pero es bien importante tenerlo en cuenta. Rosh Hashanah se celebra el 25 de septiembre, hoy es 25 de septiembre, ¿verdad? Y debió empezar anoche a las 6 de la tarde, ¿verdad? O esta noche a las 6 de la tarde y termina mañana también. No dura 2 días, ¿no? Son 2 días que dura el Rosh Hashanah. La celebración de este año nuevo realmente es es una fiesta muy solemne para los judíos y empieza con el famoso toque del shofar. ¿Saben ustedes qué es el shofar, verdad? Y el shofar es un instrumento que evoca pues el carnero que fue sacrificado por Abraham, ¿no es cierto? Y de alguna manera es un anuncio a la reflexión, al arrepentimiento, y es como un llamado a dejar los dolores del pasado para proyectarnos hacia la misericordia de Dios hacia adelante. De tal manera que esta celebración es supremamente importante para el pueblo judío. Y nosotros deberíamos también celebrar estas fiestas, ¿verdad? Jesucristo participó en todas estas fiestas judías, pues Él era judío, lógicamente, y nosotros somos judíos por adopción. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Y lastimosamente nos hemos olvidado un poco de estas festividades tan importantes y nos hemos aliado, nos hemos dejado llevar más por las celebraciones católicas, ¿verdad?, que por las celebraciones judías. De tal manera que yo pienso que la iglesia debería volver un poco a sus raíces y empezar a celebrar estas fiestas. Y voy a invitarlos a que leamos el Salmo 8. El Salmo 8 es un salmo que nos habla del hombre y de la creación y de lo que es el hombre, ¿no es cierto? El Salmo 8 es uno de los salmos más hermosos que hay porque nos ubican dentro del propósito de Dios para con el hombre, y pudiéramos decir que es uno de los salmos que más nos lleva a una confrontación con Dios, con la creación, y podemos definir que podríamos entender cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Y dice Salmo 8: oh Jehová nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al verdugo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo:
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Y aquí cuando nos ponemos a analizar este salmo, encontramos una pregunta que está en el versículo 4. ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? Y ¿qué es el hombre? Nos lleva a hacer una reflexión grande sobre la pequeñez humana comparado con el poder de Dios, aún la pequeñez humana comparada con la creación del universo, la pequeñez humana y la fragilidad humana también, ¿no? Vemos que a pesar de que fuimos creados a la imagen de Dios por causa del pecado, el hombre finalmente es tan supremamente frágil y tan débil que acabamos de pasar una experiencia mundial donde un pequeño virus que ni siquiera es perceptible a los ojos y que es tan frágil que se destruye con agua y jabón, nos mantuvo a todo el mundo acorralados y desplazados del propósito que Dios tenía con nuestras vidas, que era señorear sobre su creación, y nos encerramos todos durante meses y no tuvimos el valor de enfrentar la situación y de salir a admirar la creación que Dios se había hecho. Este salmo nos muestra la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Nos muestra también la pequeñez humana y la dignidad que Dios le ha dado al hombre, ¿no? Dice que le ha hecho un poco menor que los ángeles. Y el contraste entre el fracaso del hombre y el propósito de Dios. El Salmo también nos revela la gloria de Dios revelada en la creación y la relación del hombre con el resto de la creación. Y la pregunta de fondo en este Salmo es: ¿qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Tiene algún propósito mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué existo en esta tierra? Pero el Salmo termina diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y aquí vemos realmente la magnificencia de la creación del hombre. Yo me imagino que el rey David quedó absolutamente extasiado contemplando el firmamento, como a veces nosotros tenemos la oportunidad de verlo, que ya casi estamos tan ocupados con nuestras cosas que ni siquiera podemos admirar la creación. Pero todos hemos tenido la experiencia de estar en un lugar alejado en el campo, por allá en Tibasosa, ¿verdad? O en algún lugar mirando hacia el firmamento en una noche estrellada, y podemos ver la magnificencia de Dios. Imagínense que David no conocía sobre las leyes de la naturaleza, de cómo el universo se va expandiendo cada vez más, y no conocía sobre las leyes que mantenían el orden del universo que nosotros conocemos, y sin embargo él admiraba y alababa a Dios y quedaba absolutamente extasiado. Aunque no tenía los microscopios que nosotros tenemos ahora, que podemos ver las galaxias y que podemos decir: mire, esta es una imagen de hace tantos años, ¿no? Que salió esa luz hace 14 millones de años. Hemos visto en estos últimos telescopios. ¿Y cómo sería si él hubiera podido entender todas las fuerzas de la naturaleza y toda la inteligencia que hay para que el universo funcione como lo hace? Y sin embargo, él queda absolutamente extasiado con el poder de Dios y dice que has puesto tu gloria sobre los cielos. Él no sabía, por ejemplo, que el tamaño de la tierra era ínfimo con relación al tamaño del sol, ¿no es cierto?
ni que la distancia entre la Tierra y el Sol era de como 150 millones de kilómetros, y sin embargo el Sol todavía nos calienta, ¿verdad? A 150 millones de kilómetros llega la luz del Sol a una temperatura en donde no daña al hombre. Esto es un diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Él no sabía cómo funcionaba todo el sistema planetario, realmente los conocimientos eran muy escasos, sin embargo, él estaba absolutamente extasiado con toda esa majestuosidad de la creación. Y él se admiraba y decía: ¿qué es el hombre para que de él tengas cuidado? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Verdad? Y él se aterraba de eso, y al contemplar el cielo, lo único que podía decir es que los cielos cuentan la gloria de sus manos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos acostumbramos a ver esa gloria de Dios y esa majestuosidad de Dios y esa grandeza de Dios, y como que no le ponemos atención y pensamos que eso es lo normal y ya estuvo, ¿no? Y que quizás nos dejamos llevar por esas tendencias y esos racionamientos científicos que nos dicen que todo esto simplemente es el producto de la casualidad, y que somos quizás el producto de la evolución de la materia, y que cuando se reúnen determinado tipo de elementos químicos en un ambiente determinado por casualidad, no determinado sino que por casualidad llegó, entonces se produce la vida, y la vida se va desarrollando y cada vez vamos a tener formas más inteligentes de vida. Y entonces consideramos que nosotros realmente no fuimos creados por Dios, sino que somos el producto de esa evolución, de esos elementos químicos que de pronto dieron origen a una ameba, y esa ameba empezó a multiplicarse y a crecer y a evolucionar, y llegó a transformarse quizás en un animal que puede alimentarse por sí mismo, y que puede desarrollar, y que puede pensar, y que puede convertirse en un ser humano, ¿verdad? Y antes de eso, pues todo el proceso, ¿no?, que nos muestran que primero fue un pescado, y después otro animal, y después un mico, y nosotros somos descendientes del mico, ¿verdad? Y pensamos que en vez de haber sido creados por Dios, fuimos creados por el mico, ¿no? Bueno, algunos que tienen sí cara, ¿no? Pero lo cierto es que esa famosa teoría de la evolución no resiste el más mínimo análisis, y sin embargo le estamos enseñando como una verdad absoluta. Es impresionante. Si realmente existiera la famosa evolución, pues tendríamos hombres con características de osos. Por ejemplo, los esquimales que llevan viviendo tantos años allá, seguramente hubieran desarrollado un mecanismo para poderse autoproteger, y no necesitarían pieles de animales, sino que ellos mismos, su propia piel sería su protección, ¿no? Como los osos, o los que están viviendo siempre a la orilla del mar, seguramente sus dedos serían con aletas, ¿no?, pegados los dedos para que pudieran nadar más, y los pies seguramente serían diferentes. Pero el hombre es el mismo, y si cogemos un hombre que ha vivido en la selva todo el tiempo, créanme que no tiene cola, ¿verdad? A pesar de estar viviendo en los árboles y todo lo demás, de tal manera que esa famosa teoría de la evolución realmente es el producto de la arrogancia y de la estupidez del hombre de creerse superior a Dios. Sin embargo, aquí en este salmo nos dice el Señor, y hace una declaración importantísima, y dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. El hombre materialista, el hombre científico, el hombre autosuficiente, sin darse cuenta, se ha convertido en enemigo de Dios abiertamente. Y no reconocemos la existencia de Dios. Y nos vamos en nuestros propios racionamientos y pensamos que esos racionamientos son realmente la verdad absoluta. Y llegamos a
caer en lo que describe el libro de Romanos en el capítulo 1, cuando nos habla de la insensatez del hombre. Cuando el hombre definitivamente se aparta de Dios y empieza a darle mayor importancia a sus conocimientos y a sus racionamientos, finalmente cae en unas conclusiones como las que estamos viendo en nuestra época. ¿No es cierto? Que es viable que el hombre cambie de sexo y se convierta en una linda mujer, ¿verdad? Pero realmente sí es cierto que eso suceda, o es simplemente se convierte en un hombre mutilado que no cumple la función que Dios le dio. Llegamos a esos extremos, ¿no es cierto? A la famosa culpabilidad del hombre, que está descrita en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tenemos excusas. Así como el rey David pudo apreciar la magnificencia de Dios y pudo apreciar la sabiduría de Dios y pudo reconocer la insignificancia del hombre, asimismo nosotros deberíamos reconocer simplemente viendo a Dios a través de las cosas hechas, a través de la creación. Dice que no tenemos excusa para no reconocerlo como a Dios. Y sigue diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y se volvieron, no voy a decir progresistas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí es donde nace el homosexualismo. El homosexualismo no es un problema genético, como lo quieren hacer ver. El homosexualismo nace por la necedad del hombre, por la estupidez del hombre, por la falta de raciocinio del hombre, por la falta de uso de la inteligencia del hombre y de poder reconocer la existencia de Dios a través de la creación. Sino que dice, profesando ser sabios, porque ellos son los sabios, ¿no? Se hicieron necios. Necio quiere decir bruto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces aquí viene la consecuencia de esa actitud hacia Dios. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Y aquí vemos entonces las consecuencias de la famosa ciencia del hombre apartada de la sabiduría divina. La famosa ciencia del hombre que no tiene en cuenta a Dios en sus vidas. La famosa ciencia del hombre que piensa que lo puede todo y que tiene la verdad absoluta de la vida. Y estamos llegando a transformar nuestra sociedad, quitando todos los principios, todos los valores y llevando a nuestros hijos a una sociedad realmente corrompida, apartada de Dios y llena de una serie de derechos que realmente denigran al hombre. Y esta es la situación en la que nosotros estamos. Cuando el Señor Jesucristo fue confrontado y cuando iba entrando, o más bien cuando Él estaba entrando a Jerusalén, los niños proclamaban: Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los escribas y los sacerdotes decían que esos niños se callen, ¿verdad? Pero Él le respondió: ¿no recuerdas que dice que de los niños, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza? En Mateo 11:25 dice la palabra: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Toda la ciencia, todo el conocimiento puede ser totalmente despreciable ante la revelación de la verdad divina. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre? Y seguimos pensando: ¿qué es el hombre? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida? Y si comparamos al hombre con el universo, el hombre, si la tierra solamente es un puntito en una galaxia que tiene cerca de 200,000 millones de estrellas, ¿y cuántas galaxias habrá? Miles de millones de galaxias. Entonces vemos que la Tierra es nada, es quizás del tamaño de un átomo, ¿no? Pero el hombre está ahí en la Tierra. O sea, si comparamos al hombre con la Tierra, pues indudablemente la Tierra se ve sumamente grande. Pero ¿qué es el hombre? Para que Dios se fije en él, para que de él tenga misericordia. Es como una gotica en el mar. Sin embargo, Dios creó al hombre y le dio una personalidad y le dio una capacidad para poderse comunicar con Dios. Y esto nos hace totalmente diferentes a los demás animales. Nos hace completamente diferentes a los monos, a los micos, por más avanzados que ellos sean. Ellos no tienen la capacidad de comunicarse con su creador. El hombre tiene el privilegio de poderse comunicar con Dios. Pero claro, el pecado hizo que el hombre viviera apartado de Dios. Y por lo tanto empiezan a surgir una gran cantidad de preguntas. ¿Qué soy yo en medio de tantas personas? Tenemos 8,000 millones de personas en el mundo.
¿Y cuál es el plan de Dios para mí? ¿No es cierto? Esto es importante que nosotros tratemos de entenderlo. Y no lo entendemos porque si vivimos apartados de Dios, definitivamente nunca lo vamos a comprender. Pero la gente, al ver todas estas teorías y todas estas tendencias, que lo que hacen es apartarnos de Dios, y apartarnos es vivir en muerte, ¿no? Porque la muerte significa separación. Sigue la gente preguntándose, ¿soy importante para alguien? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi destino? Pero dice la palabra de Dios que nos ha hecho un poco menor que a los ángeles y nos coronaste de gloria y de honra. Dios definitivamente es extremadamente misericordioso para con el hombre. Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y el Salmo 144 dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, y el hijo del hombre para que lo estimes? Recordemos que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con un plan. Primero que todo, que fuera la imagen de Dios. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice: creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastre sobre la tierra. Pero realmente el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la ciencia finalmente, y el desarrollo del conocimiento finalmente ha venido a devaluar al hombre, porque empezamos a vivir una vida basada en la ciencia y en el conocimiento, y pensamos que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios, y pensamos que somos simplemente el producto de la evolución de la naturaleza y que por lo tanto tenemos que seguir en ese proceso evolutivo, y entonces no estamos conformes con que sea un hombre y una mujer, sino que tenemos que poder ser transexualizados y podemos tratar de vivir nuestra vida para nosotros, para satisfacer nuestros deseos más bajos y nuestros placeres más extremos. Y nos sentimos dioses y pensamos que podemos cambiarle el sexo a una persona. Y pensamos que de esa manera vamos a tener una sociedad más feliz y más próspera y más agradable a los ojos de Dios. ¿Será? No va a ser así, ¿verdad? Las teorías modernas de la ciencia realmente devalúan al hombre. Ese famoso concepto de la evolución que no resiste el más mínimo análisis, sin embargo se sigue enseñando aún desde las escuelas. Y vemos que la tecnología está llevando al hombre a tener un mayor conocimiento, poderse comunicar más fácilmente, etcétera, pero de alguna manera la ciencia, y hablando de la ciencia, estoy hablando de las ciencias humanas, están separando al hombre cada día más de Dios. Y la gente está considerando, gracias, que el hombre es más importante que Dios. Y que el concepto de Dios es un concepto anacrónico, un concepto pasado de moda del siglo pasado, y que por lo tanto lo de moda, lo actual, lo moderno, es pensar que el hombre tiene que vivir para el hombre y por el hombre y nada más. Y hemos llegado a desconocer realmente la existencia de Dios. Aún hemos llegado a desconocer la obra de la iglesia. Universidades tan famosas como la Universidad de Harvard, que fue una universidad fundada por la iglesia metodista, le cambiaron aún su historia de la fundación.
Y el secularismo entró y quitó hasta los principios y los eslogans de la universidad, que era camino, verdad y vida, y dejaron solamente veritas en su escudo. Y me contaba un maestro que vino a dar clases aquí en alguna oportunidad que lo invitamos, que él estuvo investigando en Harvard sobre los orígenes de la universidad y los borraron completamente. Impresionante. De las 106 universidades que existen en Estados Unidos, 103 fueron fundadas por la iglesia. Y antes de estudiar medicina, la gente estudiaba la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hombre. Antes de estudiar derecho o cualquier otra carrera que tenga que ver con el hombre, estudiaban siempre teología. Porque era necesario conocer los planes y los principios de Dios para poder desarrollar la ciencia. Y todo esto, cuando entró el secularismo y cuando se sustituyó a Dios por el Estado, producto de el señor Bobbio, un famoso filósofo italiano que dijo que el Estado debería ser quien debería suplirle todas las cosas a la gente, casa, carro y beca, ¿verdad? Y se introdujo pues ese concepto de que el Estado se convirtiera en un Dios. Nos ha llevado pues a todos estos movimientos que estamos viendo ahora, tratando de darle a todo el mundo gratis todo lo que necesite para que tengamos supuestamente una sociedad más próspera y más feliz. El hombre sin Dios pierde la razón de ser de su existencia. Y esto lo vemos copiado en una película que ustedes la habrán visto que se llama Toy Story. ¿Recuerdan ustedes? El famoso Steve Jobs y John Lasseter, cuando estaban pensando en la creación de esa película animada por computador que se llamaba Toy Story, tenían un fundamento. Pensaban que los objetos, los juguetes, deberían tener sentimientos y deberían sentirse felices cada vez que pudieran cumplir su propósito. Y el propósito sería que los niños jugaran con esos juguetes. Y lo vemos en la historia, ¿no? En la película, cuando los niños están jugando con el juguete, pues el juguete se siente muy feliz, ¿verdad? Pero cuando lo dejan arrumado, se siente triste porque no está cumpliendo con su propósito. Y podríamos hacer la comparación de que si un vaso tiene agua, porque se ha hecho para que contenga agua o jugo o algún líquido, para que sea usado, debería el vaso sentirse feliz porque está cumpliendo con su propósito, ¿no es cierto? Pero si lo traemos a nuestra vida, ¿será que nosotros nos ponemos felices porque estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente estamos felices porque estamos cumpliendo con nuestro propósito y con nuestros planes y con nuestros proyectos? Y tendríamos que entrar a definir si realmente nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito o si simplemente existimos aquí para desarrollar nuestros propósitos e inventarnos alguno. Créanme que cuando nosotros tratamos de lograr nuestro propósito, finalmente puede que lo logremos. Yo recuerdo, por ejemplo, casos como el de el famoso boxeador de mi época que se llamaba el Kid Pampelé, que fue uno de los primeros boxeadores importantes que tuvo Colombia. El hombre, después de que fue el campeón de los Walter Juniors, cumplió su propósito y se le acabó su razón de vivir. Y cayó en el alcoholismo, en las drogas, y finalmente, unos años después, estaban tratando de hacer una colecta para comprarle una casa al campeón de los Walter Juniors, ¿no? De tal manera que cuando nosotros definimos nuestros propios propósitos, nuestros propósitos van a ser muy limitados, como todas las soluciones que nosotros le damos a nuestros problemas. Como la solución que Dios le dio al hombre, cuando el hombre cayó en pecado, como la solución que el hombre le dio a su problema cuando cayó en pecado y se sintió desnudo. Y fue y se tejió unos delantales de hojas de higuera. Esas hojas de higuera que pues tienen la forma como de una mano, ¿no?
y pensó que con la mano del hombre podría cubrir esa falta hacia Dios. Y esas son las soluciones que que el hombre le da a sus problemas, y esos son los planes que el hombre hace para poder desarrollar y cumplir con sus sueños. Que esos sueños del hombre realmente no lo dejan dormir, porque esos sueños no están guiados por Dios. Pero cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, créanme que esos sueños nos van a dar la posibilidad de poder tener un descanso tranquilo. No van a ser sueños que no nos dejen dormir, van a ser sueños que vamos a poder realizar con la ayuda y con la dirección de Dios. Tenemos que entender que nuestra felicidad realmente va a ser completa cuando logremos cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque Dios nos creó con un propósito, nos dio una personalidad para que tuviéramos una relación íntima y personal con Dios, y para que nosotros pudiéramos entonces hacer causa común con Dios dentro de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Para que no vivamos llevando una vida del llanero solitario, ¿no? Sino que al contrario estemos más bien siendo instrumentos de Dios aquí en la tierra. Otro de los problemas que tenemos es que el hombre se siente autosuficiente. Y entonces, como se siente autosuficiente, cree que no necesita de Dios. Dios le dio la capacidad de crear, de desarrollar, de hacer muchas cosas. Pero la idea es que sigamos dependiendo de Dios, porque apartados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre sigue desarrollando ciencia, ¿no es cierto? Y sigue tratando de lograr esa vida eterna, no a través de los planes de Dios, sino a través de la medicina, a través de la tecnología, de la biología, ¿no? Ya estamos desarrollando riñones artificiales, por ejemplo, que se imprimen en impresoras 3D con células vivas y cosas por el estilo. Y pensamos que vamos a lograr hacer un humanoide seguramente que vive eternamente. Pero ese no es el plan de Dios para el hombre. Pero ese desarrollo de la ciencia ha hecho que el hombre se vuelva cada vez más autosuficiente y que se aparte cada vez más de Dios. No obstante, el Señor permite situaciones como la que vivimos, de la famosa pandemia, que a pesar de toda la ciencia, un pequeño virus que se puede destruir con agua y jabón bloqueó completamente el mundo entero. Y el hombre sigue ahí, tratando de defenderse, ¿verdad? Pero debería buscar a Dios, porque Dios en su infinita misericordia lo que hizo fue que en el momento en donde estaba la situación más grave de la pandemia, el Señor desarrolló una mutación del virus para que se vacunara a todo el mundo y que fuera algo que no atentara contra la vida del hombre. Y fue cuando salió la famosa variante Omicron, que eso no fue desarrollo de la ciencia. Yo pienso que el Señor puso su mano ahí para no acabar con el hombre, y cambió completamente la situación de la enfermedad y realmente la desapareció. Y como dijo Bill Gates, lamentablemente el Omicron llegó antes que las vacunas y por eso no pudimos vender las vacunas. Quedaron mejor vacunados que con las vacunas de Pfizer y las vacunas que el hombre había desarrollado. Con solamente ese pequeño ejemplo vemos la inteligencia y la magnificencia de Dios, que yo pienso que eso fue producto de la oración del pueblo cristiano, porque sí estuvimos orando porque el Señor diera una solución de ese estilo, y ustedes son testigos. De tal manera que ahí es donde nosotros debemos evaluar realmente la magnificencia de Dios y la grandeza de Dios. Y es donde nosotros podemos reconocer la pequeñez del hombre y cómo los caminos del hombre realmente, basados en su ciencia y en su propio criterio, siempre estarán conduciendo a la autodestrucción.
Hay algunos ejemplos de situaciones en que el hombre finalmente vuelve sus ojos hacia Dios y Dios extiende su misericordia. El caso de un viajero, por ejemplo, perdido en el desierto, que está sin agua y sin forma de poder sobrevivir, pero le clama al Señor y el Señor lo salva. ¿Han tenido alguna experiencia similar? Yo sé que todos hemos vivido por experiencias similares, que estamos al borde del abismo, en una situación en donde finalmente clamamos a Dios y Dios en su misericordia nos escucha y nos salva para demostrarnos su poder y que tiene relación con nosotros. Ese enfermo que quizás está a las puertas de la muerte y clama a Dios y el Señor le da un poco más de tiempo para que él pueda buscarlo de todo corazón y pueda arreglar sus cosas. Ese prisionero que quizás está pudriéndose en un calabozo, que le clama al Señor y Dios hace un milagro y lo liberan, ¿verdad? Y Él muestra su poder. Y con eso no necesariamente significa que le ha dado la salvación, simplemente le ha dado una oportunidad para que lo busque a Él. Y ha hecho una manifestación de la grandeza y del poder de Dios para con nosotros, para que creamos. Y entonces vayamos a las Escrituras y encontremos el mensaje de salvación de Jesucristo y podamos entender la obra redentora de Jesús. Y cuando nosotros entendemos la obra redentora de Jesús, dice en la Biblia que entonces podemos ser limpios de pecado porque hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por nuestros pecados. Porque no solamente el clamarle a Dios y el arrepentimiento nos trae la salvación, no. A veces pensamos, no, esa persona se va a arrepentir en el último momento. Perdónenme, pero es que el arrepentimiento no trae salvación. Lo que da la salvación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a veces la gente piensa que solamente el arrepentimiento es el que nos lleva a la salvación. Eso no es bíblico. La gente piensa que porque la gente le clame al Señor porque los salve, los va a salvar. Tampoco es bíblico. Porque dice en la Biblia que Dios no escucha a los pecadores. Tremendo eso, ¿verdad? Y eso implica que nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque a nosotros sí nos escucha Dios. ¿No cree usted que es una persona privilegiada? ¿Verdad que sí que somos privilegiados? Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero los pecadores no tienen esa posibilidad, por más de que se esfuercen. Quizás el Señor les hace un milagro para que ellos tengan la oportunidad de buscar a Dios. Pero lo que pasa es que Dios les da la bendición y se quedan con la bendición, como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿No es cierto? Que oramos y ayunamos y nos convertimos en verdaderos cristianos por un tiempo y le clamamos al Señor porque nos dé tal bendición, y cuando nos da la bendición estamos tan ocupados por la bendición que ya no tenemos tiempo para Dios. Ese marinero que está a punto de naufragar, como fue el caso de Cristóbal Colón, que ya finalmente se le había sublevado la tripulación y le habían dicho, no, devolvámonos, o si no, echemos a este hombre al mar y regresémonos nosotros. Y él le dijo, no, denme 3 días, denme solamente 3 días. Y en esos 3 días está escrito que el hombre clamó al Señor y al tercer día pudo ver tierra. Gloria a Dios. Dios es un Dios poderosísimo, grande. No podemos despreciarlo, ni podemos deshonrarlo, ni podemos suplantarlo. Tenemos que reconocerlo en la completa magnificencia de su ser. Y ojalá que todos los hombres entendieran que la misericordia de Dios es para que podamos buscarlo a Él, para que podamos comprenderlo a Él y que podamos cumplir el propósito
que Dios tiene sobre nuestras vidas. El Señor nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Y dice en la Biblia que todo lo puso por debajo de nuestros pies. Y esto lo hizo desde la bendición cuando Dios creó al hombre. Pero después de la caída, no todas las cosas están bajo los pies del hombre, porque más bien el hombre está bajo los pies de Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero sin embargo, el propósito y el plan de Dios era que el hombre, y es que el hombre señoree sobre la obra de sus manos, sobre ovejas, bueyes, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera sido del hombre si no hubiera pecado? ¿Ustedes se imaginan cómo sería? Yo me imagino que habría una paz total, universal, ¿no? Y todo el mundo sería un Shangri-La. Y yo creo que no habría ni codicia, ni habría envidia, ni habría iras, ni habría mentiras. Y sería un mundo realmente feliz. Pero el hombre perdió su dignidad, esa dignidad regia, en el momento en que no quiso ser menor que Dios. En ese momento en que accedió a la tentación de Satanás y le dio la oportunidad, entre comillas, de ser igual a Dios. Ahí el hombre perdió completamente esa dignidad. Y ahora el hombre no es más que la sombra de lo que Dios quería que el hombre fuese. Y en verdad sigue siendo increíble todo lo que el hombre hace, esos descubrimientos maravillosos de la ciencia y todos esos logros que el hombre va haciendo. Pero cada uno de ellos viene como con una sombra detrás, ¿no? Descubrimos la energía nuclear, pero entonces lo primero que el hombre pensó, vamos a hacer bombas nucleares. Y hoy estamos expuestos a una guerra nuclear. Y no podemos decir que el hombre está cumpliendo su función. En Hebreos 2 dice la palabra que es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites. Dice que lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre la obra de sus manos. Pero ¿realmente todas las cosas están sujetas al hombre? Dice en la Biblia que nosotros ahora estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no están sujetas al hombre, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y al ser él el príncipe de este mundo, incluso quiso tentar a Jesús, diciéndole: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Y la adoración implica obediencia. Por lo tanto, Satanás quería que Jesús le obedeciera a él y entonces le daría todos los reinos de este mundo. Pero el Señor entendió la trampa y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solamente el Señor servirás. Ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer Dios en esta situación? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este tiempo? Estamos a puertas de cumplir 6,000 años de la creación y todavía estamos rebelados contra Dios. Dios ha desarrollado un plan para rescatar al hombre, que lo creó desde el mismo momento de la caída. Cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Pero realmente estamos a puertas de terminar el 6º milenio desde la creación y sin embargo el hombre sigue rebelado contra Dios y no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y aquí la responsabilidad la tiene la iglesia, que es la que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y
Y aquí la responsabilidad tiene la iglesia, que no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene la posibilidad de entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y es donde nosotros debemos actuar. Y es impresionante cómo realmente la iglesia, por causa de estar separada por movimientos muy individualistas de los pastores quizás o de las congregaciones, y en vez de buscar la unidad, estamos tratando de hacer pequeños imperios en cada iglesia y de desconocer las demás iglesias, y no podemos ponernos de acuerdo en nada, y entonces no podemos influir en nuestra sociedad. Y la situación que estamos viviendo hoy en Colombia y en el mundo es producto del egoísmo del hombre. La iglesia se olvidó también de su función. Y estamos orando desde hace 2000 años: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estamos clamando al Señor porque la voluntad de Dios se haga en la tierra y que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero el Señor ya nos dio todas las bases para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Eso está anunciado desde hace 2000 años. Lo anunció Juan el Bautista. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora tenemos que entender bien qué es un reino. Un reino es un lugar físico, un territorio que puede crecer, puede ser cada vez más grande, donde hay un rey y donde hay una ley que se debe cumplir y donde hay unos súbditos. ¿Y cuántos creen que los cristianos tenemos un rey? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro rey. Amén. ¿Tenemos una ley que cumplir? Tenemos unos mandamientos que cumplir. Para los judíos son 613. Para nosotros son más de 613. Y no lo estamos haciendo. Y por eso el reino de los cielos no se ha establecido en la tierra. Porque un reino, podemos decir que está establecido un reino cuando la voluntad del rey se hace en la tierra. Cuando esa ley se cumple, cuando los súbditos obedecen, cuando entienden que tienen un propósito común juntos de vivir en unidad. Pero no lo estamos haciendo. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y esto implica que en nuestras manos está el poder transformar el mundo. Pero vemos que realmente el hombre apartado de Dios ha podido lograr mucho más que el hombre en comunión con Dios. Y esto pareciera que es absurdo. Y vemos que movimientos pequeños como el movimiento de la ideología de género ha logrado cambiar la legislación en muchísimos países para crear derechos inexistentes de comunidades que se identifican con el pecado. Pero el hombre cristiano, el hombre de Dios, no ha tenido esa capacidad de afectar la sociedad y de legislar para que el nombre de Dios sea glorificado. Hoy quiero dejarles este mensaje para que entendamos la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra sociedad y el papel fundamental que deberíamos haber desempeñado y que aún podemos desempeñar si es que nos enfocamos en el propósito de poder glorificar el nombre de Dios y de honrarlo y de lograr que el reino de los cielos realmente sea establecido en esta tierra. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta fecha, Señor, en que se conmemora el Año Nuevo judío, el cabo de año. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú nos creaste con un propósito, Padre Santo. Y tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor. Pero lamentablemente, Señor, hemos estado tan ocupados, Padre Santo, en nuestros
propios razonamientos que nos hemos olvidado del propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios colocando en nuestro corazón el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo. Que la gracia tuya, Señor, nos acompañe, nos guíe y nos lleve, Padre Celestial, en el camino en que tú quieres que nosotros andemos, Padre Santo. Hoy te pido perdón, bendito Dios del cielo, porque a pesar de que somos conocedores de la verdad, Señor, que nos ha sido revelada, a pesar de que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar tu misericordia, para el oportuno socorro, no nos hemos ocupado de tus asuntos, Señor, y hemos permitido aún, Padre Celestial, que nuestra legislación legalice el pecado, Padre Santo, y en muchos casos que condene los principios que tú has establecido en la palabra, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos suplicarte, Padre Celestial, que tú nos perdones, Señor. Y así como en esta fecha, Señor, en el pueblo judío, Señor, se tocaba el shofar para llamar a la gente al arrepentimiento y a la reflexión. Hoy queremos, Señor, reflexionar sobre el papel que nosotros tenemos, Señor, como hombres, Padre Santo, y como mujeres. Ese papel, Señor, como hijos de Dios dentro de la sociedad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el propósito que nosotros debemos cumplir, Padre Santo, y cuál es la razón de ser de nuestra existencia, Señor. Y ayúdanos, Dios, a vivir una vida, Señor, que realmente deje huella, Padre Santo, que transforme, Dios, nuestra forma de ser y de pensar. Y que podamos, Señor, influenciar nuestra sociedad, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para tu gloria, Señor. Y mientras suena el shofar, Señor, yo te clamo, Dios, porque tú reveles a nuestras vidas, Señor, ese propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén.